Hola a todos, bienvenidos a Volviendo al Tema Podcast, el podcast donde hablamos temas reales importantes. Bienvenidos a nuestro 8º episodio y continuamos con el tema de apologética, parte 3. Mi nombre es Dioney. Y mi nombre es Arturo y bueno, es un placer estar de vuelta acá, ¿verdad? Con esta tercera parte de apologética, el episodio número 8, que creo que se ha convertido en un tema un tanto bastante enriquecedor, ¿verdad? Claro, es que es muy amplio Donde, también. donde no solamente hemos impartido conocimiento, sino que hemos aprendido un montón también. Y, y sé que ustedes que lo han visto desde la primera parte, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y me complace esta tercera parte porque precisamente son las preguntas comunes Ujú. que nos hacemos de la apologética, Claro. ¿verdad? Antes de que entremos a las preguntas comunes, en el Entonces, episodio anterior estuvimos viendo lo que eran las bases bíblicas. Entre ellas vimos una que me pareció muy importante para mí, fue la historia de Pablo, que en estaba Hechos 26, En ajá. Hechos 26, que ahí cuenta un poco de su testimonio al frente del rey Agripa y me pareció como muy importante conocer esa historia y la forma en que él lo hizo. Anteriormente, en la parte número 1, estuvimos viendo las 7 leyes de la apologética. Entonces, los invito a que vean esos dos partes primero para que todo vaya de la mano, ¿verdad? Así es. Si es primera vez que se conectan, digamos, a ver nuestros episodios, los dos episodios anteriores hablamos desde lo que dijo Dioney, los principios, las leyes de la apologética y la base bíblica de la apologética, ¿verdad? Bueno, entonces sin darle mucho vuelta al asunto, hoy, como dijo Dioney, hoy vamos a las preguntas comunes que hay acerca de la apologética, ¿verdad? Entonces no sé si querés empezar ahí con las preguntas. Claro, bueno, estas son solo unas cuantas, ¿verdad? Yo sé que hay muchas más que tal vez ustedes tienen o que van como más adentro, digamos, más a profundo en este tema. Pero vamos a empezar con estas. La número 1 es ¿qué defiende el cristiano en la apologética? ¿Qué defiende el cristiano? ¿Qué defiende el cristiano? Bueno, hay dos cosas nada más fundamentales que defiende el cristiano y es la verdad de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, la verdad de la Biblia y número dos, la revelación de Dios en Cristo, ¿verdad? Y en esta pregunta de qué defendemos nosotros los cristianos, hay que ser claro que no estamos para defender todo aquello que se nombra cristiano, ¿verdad? Mm, Porque hay cosas dentro del cristianismo que no son ujú, precisamente ni revelación de Dios, ujú. ni tampoco son parte de la verdad de la Biblia, ¿verdad? Esa es la primera. Claro, no, para aclarar un poco lo que decís, eh, no todo lo que se haga llamar cristiano en la actualidad, por decirlo así, o que se autodenomine cristiano. O en toda la historia del cristianismo. Mm, En toda la historia del cristianismo, porque cuando estudiamos la historia de la iglesia, ¿verdad? Hay bastante distorsión, corrupción que ha tenido la iglesia eh, a lo largo de la historia. Entonces, hay cosas que dentro de la apologética no están para defenderse, porque hay tortas, por decirlo así, que el ujú, hombre se ha jalado, ¿verdad? claro. Y que no podemos defenderlo. Ujú. No podemos defender es lo que sí podemos defender es la verdad de la Biblia y número dos, la revelación de Dios en Cristo, que es precisamente de eso lo que se trata. Ujú. Dios estaba en Cristo porque era Dios, Cristo es Dios, Ujú. ¿verdad? Y eso es lo que defendemos, su poder, su salvación, su sacrificio, su resurrección y todo lo que gira en torno a Cristo. Aquí en el primer punto que decías, la verdad de las Sagradas Escrituras. ¿A qué se refiere meramente con cuando dice la verdad de las Sagradas Escrituras? Cuando hablamos de la verdad de las Sagradas Escrituras, eh, bueno, hoy en día existe cualquier cantidad de doctrina que se ha sacado de la Biblia, pero se ha malinterpretado o se le ha dado
sí, una interpretación errónea, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de estudiar cada verdad de la Biblia y ver si realmente cuando nos enseñan algo o cuando escuchamos algo, realmente es una verdad Ujú, o simplemente vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el ejemplo del manto, ujú, ¿verdad? Que hay predicadores que dicen, voy a poner un manto profético, voy a poner un manto de esto, lo agarran de la historia de Elías con Eliseo, ¿verdad? Está bien, está en la Biblia, sucedió, fue un acto profético, pero fue del momento. No es para que lo hagamos doctrina, ¿me voy a ujú, entender? ujú, Hay verdades más importantes o hay eventos más importantes que sí son dignos de recordar y dignos de aplicar ujú. con respecto a las verdades de la Biblia. No sé si me voy a entender. Sí. ¿Ya? Sí, como decías, no todo lo que se llama cristiano se, se debería defender, mejor dicho, ¿verdad? Porque muchas cosas se han hecho por voluntad del hombre y no porque Dios así Exacto. lo ha decidido. El otro día estaba viendo un caso de, no sé en qué país era, pero en un pueblo pequeño, un pastor, salía un video donde el pastor iba corriendo detrás de una muchacha, una adolescente, no sé si lo viste el video, y los del pueblo lo agarraron y lo golpearon y todo, y después lo entregaron a las autoridades. Y en los comentarios del video se veía gente criticando el cristianismo, Mm, criticando a la iglesia, ujú, señalando que todos los evangélicos, que toda la iglesia es así, ¿verdad? ujú, Y en este tipo de casos, donde un líder falla de una manera tan brutal, ¿verdad? Lamentablemente no podemos defenderlo. A eso me refiero ujú. con que hay cosas que son indefendibles. Claro, Si sí. hay un pastor que es un pervertido o un líder que está haciendo cosas indebidas, eh, o haciendo negocios que no son lícitos, ¿verdad? Obviamente eso no lo podemos defender. Y Total. nosotros tenemos que entender que son humanos, que claro, la condición de humano no nos excluye Ujú, de, de que, ok, solo porque soy humano fallo, no, tengo que velar por el liderazgo, por el pastorado y representar a Cristo, pero nosotros cuando defendemos a Cristo, no, tenemos que saber que hay líderes que no podemos defender, que metieron las patas y no podemos defender, ¿verdad? claro. Y ahí no podemos usar la apologética para querer defender las tortas de este tipo de gente, ¿verdad? Eso tiene que quedar claro, ¿verdad? Sí, definitivamente hay cosas que no se deberían ni de pensar en defenderlas. Exacto. Ujú. Sí, porque son errores ya meramente humanos de las personas. Para continuar con las preguntas, la segunda que tenemos por acá dice, ¿realmente es necesario defender el cristianismo? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Y yo tengo acá un dato de Martín Lutero, porque resulta que hay algunos cristianos, ¿verdad?, que consideran que no es necesario defender el cristianismo. Y entre ellos, está Martín Lutero, ya que en teoría el evangelio se defiende solo. Ujú, Y Martín Lutero, bueno, me imagino que todos sabemos quién es Martín Lutero, ¿verdad? El reformador. Él dijo, ¿verdad? Yo simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Aparte de eso, yo no hice nada más. Y mientras yo dormía, la palabra debilitó al papado, provocándole pérdidas nunca antes ocasionadas por príncipe o emperador alguno. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. mm, Bajo este punto, ¿verdad? Bajo el punto de vista de Martín Lutero, lo que él da a entender es que nosotros tenemos un trabajo ujú, de exponer el evangelio, exponer la palabra, como respondimos en la pregunta pasada, de exponer la revelación de ujú, Dios en Cristo. Y la palabra por sí misma, a través del Espíritu Santo, se encarga de defenderse a sí misma, ¿ya? O sea, es como absurdo, tal vez, o creo que está lleno de un poquito de ignorancia, eh, como hacer ese tipo de videos diciendo el por qué el Evangelio es, o sea, sin ninguna razón, y empezar a tirarle a otras religiones, creo que yo no lo veo necesario. ujú, Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio,
El Claro. Espíritu Santo se encarga de convencer los corazones. Y a esto es lo que se refería Martín Lutero, ¿verdad? Él simplemente hizo su trabajo y nosotros, cuando hablamos de defender el cristianismo, la defensa que aplicamos es haciendo lo que tenemos que hacer. Esa es la mejor defensa. Con mi testimonio, predicando en los demás, eh, hablando y reconociendo a Cristo todo el tiempo. Creo que es la mejor defensa que podemos aplicar. Por acá tengo otro ejemplo que me gustaría también leer, que es de Cornelius Van Til, el apologista, ¿verdad? Que él decía, la predicación es la mejor apologética. ¿Verdad? Para reforzar un poquito el argumento de Ujú. Lutero con el de Cornelius, él dijo esto, la predicación es la mejor apologética. Es verdad que la razón no es suficiente para llegar a la fe, pero si se constituye en un componente que le da validez a una creencia, que se precie de ser racional. O sea, el conocimiento no nos hace ser personas de fe inmediatamente, Ujú. pero sí nos hace fortalecer la fe. Entre más yo conozco a Cristo, más fe voy a tener. Claro. Entre más sepa yo del poder que Él tiene, obviamente, voy a ser capaz, ¿verdad?, de tener ese conocimiento que necesito para, como dijeron ambos, simplemente predicarlo, simplemente hablar bien de Él o tener un testimonio que lo dignifique en mi vida. Eso es la mejor defensa que podemos tener. No sé si quieres agregar algo. No, en resumen, ese segundo punto lo que quiere decir es que sí es necesario defenderlo, pero cómo lo podemos hacer es la clave, ¿no? Eso que decías de que predicando la palabra de Dios es la mejor forma de apología. Entonces, la respuesta sería un sí es necesario defender el cristianismo. Sí y no. Sí, porque digamos, sí lo tengo que defender, pero tengo que saber, sí, eso sería saber cómo lo voy a defender, Ujú, ¿ya? Y la forma correcta es dando testimonio y predicando ujú, el evangelio, el verdadero evangelio, ¿verdad? ujú, No un evangelio acomodado a mis placeres y a mis gustos, ¿verdad? claro. Ok, entonces sería un sí y no. Un sí y no. Bueno, continuamos con las preguntas. La tercera dice, ¿es el pecado una causa para desconfiar de la razón? Hay un comentario buenísimo de Dirnes, el otro teólogo, ¿verdad? Que él considera que aunque es cierto que el pecado afecta todo cuanto persona lo hace, incluyendo el razonamiento, Ujú, ¿verdad? Nos volvemos como animales cuando pecamos. No es cierto que el hombre o la mujer no puede entender la verdad cuando la verdad le es presentada. O sea, por mucho pecado que una persona tenga, siempre va a entender el evangelio. mm, Y más si el evangelio es presentado de la forma correcta, porque recordemos que es el Espíritu Santo. Y tengamos claro esto, o sea, para el Espíritu Santo no hay límites. ujú, ¿Ya? Y mientras lo presentemos de la forma correcta. Dice, la imagen de Dios no se perdió en su totalidad en la caída. Por lo tanto, esta habilidad de entender la verdad por medio de la obra del Espíritu Santo aún es vigente. O sea, el pecado no es obstáculo. ok, No sé si quieres agregar algo más, porque quiero agregar algo, pero no te quiero quitar la no, palabra. no, No, agrego. ok. Porque yo quiero agregar algo más personal para todos que tiene que ver con la fe y con la esperanza con respecto a familiares, amigos, hijos, esposos, que tal vez usted tenga ahí en su hogar que no se ha convertido, Ujú, que no creen, que no quieren nada de Dios, ¿verdad? Usted tiene que tener por entendido que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Cuando yo presento el Evangelio a todas las personas que me rodean de la forma correcta, es más fácil para el Espíritu Santo obrar. ujú, Como dijo Dirnes, el pecado no le va a quitar el razonamiento a la persona. O sea, no hay pecado tan grande que pueda opacar la gracia de Dios, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo claro. Y si usted hasta el día de hoy había perdido toda esperanza de decir, no, es que mi hijo peca mucho, ujú, él está súper hundido en las drogas, en el alcohol o en algo así muy profundo en el pecado, sepa que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
Entonces no hay límite, para el Espíritu Santo no hay límite, mientras nosotros pongamos de nuestra parte. Seamos ese puente, sea usted ese puente para su familia, para sus hijos, para todas estas personas, ¿verdad? Que usted quiere ver sirviendo al Señor, quiere ver con como en familia, en la iglesia y todo, sea ese puente. Y yo le aseguro que el Espíritu Santo va a derramar su gracia porque el pecado no quita el razonamiento. Claro. Ese tema está muy bueno porque lo hemos estado hablando últimamente con los jóvenes y una de ellas o de ellos nos contaba de que invitaba a una de sus amigas, pero obviamente a veces uno quiere como dar tanto a conocer a Jesús y la verdad que uno a veces como que hasta que quiere obligarlos, pero tenemos que recordar de que tenemos que cumplir nuestra parte nada más, es invitarlos y hablarles de Dios, de Jesús, y ya el Espíritu Santo es el que trae el El convencimiento. Al convencimiento. final nosotros no podemos obligar a las personas, pero tenemos que cumplir con nuestra parte, que es hablarles de la verdad e invitarlos también. Entonces yo creo que también por ahí nos tenemos que despreocupar un poco, ¿verdad? Por, Y eh, activar la fe. sí, O activar sea, la fe. si ya le prediqué, Ujú, si yo ya puse todo mi amor para presentarle a Cristo, todo mi compasión para ujú, enseñarle quién es Jesús, claro, tengo que tener la fe de decir, yo ya hice mi trabajo y sé que el Espíritu Santo va a hacer su claro. trabajo, ¿verdad? Exacto, entonces es tener fe y yo creo que no preocuparnos de como, de que no está yendo, no me está Claro, escuchando, ¿verdad? Porque a veces uno de verdad que quiere convencer a la gente, pero no es nuestra tarea. Pero así sí, es. está buenísimo. No sé si quieres agregar algo más de esa No, no, pregunta. ahí creo que está súper claro. Ujú. Entonces, el pecado no es una causa para desconfiar de la razón, Claro, exacto. Una persona que vive en pecado, aún así puede recibir el recibir el mensaje mensaje. y entenderlo. Para Exacto. continuar, la pregunta número 4 que tenemos dice, ¿quién necesita la apologética? ¿Qué puedes decirnos en esta pregunta? ¿Quién necesita la apologética? Tener esta herramienta. Bueno, hay tres tipos de personas que necesitan apologética. Lo voy a leer textual. Según Tillich, el teólogo Tillich, Paul Tillich, dice que la apologética tiene que jugar un papel importante en la vida de los creyentes. Número uno, ¿quién necesita la apologética? Obviamente los creyentes. Todo creyente necesita apologética. Como decíamos en el Ujú, episodio pasado, ¿verdad? Es necesario que los líderes se preocupen por enseñar apologética. sí. Ya. Yo me imagino lo siguiente, qué poderosa, espiritualmente hablando, sería una iglesia Ah, con buena apologética, que por lo menos el 80% de sus feligreses, ujú, de los congregantes, sepan de apologética. Sería una iglesia muy fuerte y muy difícil de engañar y muy difícil de debilitar, claro. porque la apologética nos da esos argumentos para aumentar la fe, para hablar con confianza, para defender a Cristo. O sea, Para evangelizar. nos da, obviamente, no es el todo, pero es un complemento muy importante, Ujú, ¿verdad? Y eso es lo que dice este teólogo, que la apologética juega un papel importante en la vida de los creyentes. Número uno, ¿quién necesita la apologética? los Los creyentes. creyentes, todos los creyentes, ¿verdad? No solo los líderes, Ujú, no solo los pastores, no solo los músicos, no, todos necesitan, todos los creyentes. Luego, Henry Willard, en su libro de The Logic of the Faith, dice lo siguiente, la apologética es una de las condiciones permanentes de la fe. Hay un, hay un estudio que revela que la fe de muchos cristianos, conforme van pasando los años, en vez de aumentar, disminuye. Y al llegar a un nivel de fe religioso, ujú, ¿cuál es la fe religiosa? Sí, sí, yo creo en el Señor, pero no hay un avance. Yo sé que el mm, Señor prospera y sigo viviendo en la misma condición económica. claro. No, yo sé que el Señor va a levantarme para servir y esto y sigo haciendo, me voy a entender, un servicio ahí irregular y, Sí. o sea,
Porque conforme pasa el tiempo, la fe, en vez de aumentar, va disminuyendo en la mayoría de los creyentes. Ujú. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay un refuerzo de conocimiento. Una fe sin conocimiento, este, si no se refuerza con conocimiento, se va a debilitar. Como decía yo en el punto anterior, si yo no sé la capacidad que tiene Jesús, ¿cómo voy a creer en él? O sea, Sí, por ejemplo, si yo no tengo claro que Jesús levanta muertos, ¿cómo voy a creer yo que él va a hacer algo en mi vida? ¿Me voy a sí. entender? O sea, entonces tengo que conocerlo, tengo que conocer y llenarme de ese conocimiento. Ahí es donde entra en juego la apologética. Entonces, el segundo, Número, el segundo punto. ajá, ¿quién necesita la apologética? Las personas que quieren desarrollar la fe. Mm, Primero, los creyentes, todo el claro. que cree en Jesús, y segundo, el que quiere tener una fe que vaya en aumento. Eso que mencionabas de que en la mayoría de los casos, las personas que con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Va disminuyendo su fe, creo que es porque lo toman como una, ¿cómo se dice? Como una rutina. Entonces van a la iglesia como los domingos a escuchar la palabra, a alabar y ya se regresan a sus casas, pero se quedan con eso, digamos. Claro, No van más allá en conocimiento, en conocer realmente la verdad de la palabra de Dios, como veíamos en los puntos. Y es porque caen en una rutina de domingos, por decirlo así. exacto. Y número tres, también los incrédulos requieren la apologética, ya que constantemente son asaltados por dudas tales como, pregunta, ¿por qué un Dios bueno permite sufrimiento y el mal? ¿Por qué permitió Dios que uno de sus ángeles cayera? ¿Puede un Dios bueno condenar a una persona por la eternidad? Preguntas que se hacen los incrédulos. Ujú, Ellos necesitan la apologética. ujú. ¿Ya? Y en este punto de que el incrédulo necesita la apologética, obviamente el que se la tiene que llevar es el creyente, ¿verdad? Porque Perfecto. un incrédulo jamás va a buscar por sus Sí, ¿no? propios medios, ¿verdad? Porque la apologética es meramente para el creyente, Ujú, pero cuando el creyente tiene la apologética, una buena apologética, tiene la responsabilidad de llevarse al incrédulo. ujú. Preguntas como esta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento y el mal? Y ya son preguntas comunes que se ven por todos lados, ¿verdad? Y le hago una pregunta, ¿usted puede responder eso? Ustedes pueden responder eso. Pues si no pueden responderlo, pues es tiempo de aprender Sí, apologética, ¿verdad? es hora de despertar. No sé si quieres agregar más en No, este no. punto para continuar a la pregunta número 5 de las preguntas más comunes de apologética. Dice que ¿cuál es el lugar de la revelación y qué papel desempeña el Espíritu Santo en la apologética? Ok. Si bien la Biblia, ¿verdad? La Biblia es la norma para nuestra defensa. No podemos defender a Cristo con argumentos que no estén en la Biblia. Ujú, Y no querramos ser más inteligentes que Dios, ¿verdad? En querer inventar formas y métodos fuera de la Biblia, porque la Biblia es suficiente ujú, para defender a Cristo, ¿verdad? Y para hablar de Cristo, ella es suficiente. No necesitamos eh, ahí como hacernos una fantasía ujú. o lo que hacen algunos, que de repente cuentan unos testimonios, pero que ni en Hollywood, ¿verdad? Son unos testimonios tan sobre supernaturales que es más, ni a Dios se le ocurren esos testimonios, ¿verdad? Y a veces no tenemos que caer en la mentira Ujú, para defender a Dios. La Biblia es más que suficiente, ¿verdad? Así como lo es para todas las otras áreas de nuestra fe y práctica. La Biblia es suficiente para nuestro testimonio, para corregirnos, para levantarnos, para servir, para activar nuestros dones, para desarrollar carácter y para la apologética. Tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Para entenderla y aplicarla correctamente, eso es otro punto. ujú, Para eso se nos ha dado el Espíritu Santo, el cual, el cual no es dado nos es dado, perdón, para testificar de Cristo y de la verdad de la revelación. ujú. Mi responsabilidad es estudiar la palabra,
Y cuando yo me sumerjo, porque una cosa es leerla. Ujú. Me acuerdo que yo hacía una práctica, ¿verdad? Cuando con los músicos y les preguntaba y más de uno decía, yo hoy leí un capítulo, Sí, sí, sí. ¿verdad? O era la O, pregunta común, hoy leí por lo menos el versículo, o la eso de lectura diaria. que, sí, o eso de que abrís la Biblia al azar a ver qué versículo Sí, te sí, sí. sale. Ya leí, ya salí de la Ajá. responsabilidad. Y no se trata de eso. Ujú, Apologética es sumergirse en la palabra. ujú, Empezar a leerla responsablemente. Si no sé por dónde empezar, buscar a alguien que sepa, ujú, que tenga ya años estudiando la palabra, que nos guíe, que nos oriente y nosotros entrar en esa responsabilidad, ujú. ¿ya? Luego de ahí, entender que el que nos da el entendimiento y la capacidad de comprenderla es el Espíritu Santo. Como dije al final del episodio pasado, el Espíritu Santo no está excluido de la apologética, por el Ujú, contrario, claro. para tener una apologética congruente y lógica, tengo que incluir al Espíritu Santo. Nada mejor como antes de estudiar la palabra o hacer una oración y Ujú, pedirle sabiduría, como dice Santiago, ¿verdad? Si yo no la entiendo, tengo que orarle a él y él yo sé que nos va a dar la capacidad, ujú, porque para eso nos ha sido dado. Él está acompañándonos, así como nos acompañan las pruebas, en las dificultades, como nos acompañan los procesos, cuando estamos sufriendo, cuando estamos alegres, cuando estamos gozosos, cuando lo estamos alabando, el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Así el Espíritu Santo nos acompaña cuando queremos conocer más de su palabra, ujú. ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Claro, entonces el Espíritu Santo va de la mano con el conocimiento de la apologética. Totalmente. Bueno, esas son todas las preguntas que teníamos por ahora, ¿verdad? Creo que igual hay muchas más que son también interesantes. Y si ustedes, como les dijimos en el episodio anterior, si tienen preguntas acerca de la apologética, escríbanos a nosotros o pónganlos en los comentarios y con gusto vamos a estar respondiendo. Así es. Ujú. Bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio. Esta parte 3. Sí, el de la parte 3 de apologética. Entonces, creo Y que ha sido sí, muy provechoso. aún Hay, quedan un par de temas por tocar de la apologética como para darle un tema o una amplitud suficiente sí, sí, sí. para empezar a estudiarla, ¿verdad? Entonces va a haber parte 4 en el Ujú, próximo episodio y, y como dijo Dionei, hagan sus preguntas, escríbanos y nosotros nos vamos a dar la tarea ahí de ujú, investigar y de profundizar más este tema que creemos que es súper importante, al menos acá en nuestra zona, está ujú. súper escaso y Sí, lo que pretendemos con la ayuda del Espíritu Santo es que muchos se activen en esta área y que podamos formar cristianos fuertes en conocimiento claro, y en fe. Amén. sí. Así es. Quiero concluir, bueno, para yo concluir y después concluimos, con la palabra, un discurso que terminó Dirnes, eh, hablé un poquito de él. Él terminó su discurso con esta frase. Dice, la actividad apologética es un signo del vigor de la fe cristiana. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy interesado y tengo un camino es, constante, firme, Ujú, tengo una meta, una visión con respecto a mi fe, yo voy a querer aprender más de Cristo. ujú, Recordemos que apologética es reunir la cantidad de información posible para hablar de Cristo. ujú, Apologética no es algo ahí como súper inalcanzable, ¿verdad? Como ujú. lo podemos ver. Simplemente es enamorarse de la palabra, querer aprender de la palabra. Y esto es una señal de una persona que tiene vigor en la fe cristiana, ¿verdad? Claro. Eso sería. Listo, bueno, muchas gracias si nos acompañaron hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio de la parte 4 de Apologética. Así es. Así que nos vemos en la próxima. Nos vemos.